¿sí? Con esa ecuación de regresión estimada, una vez que estimamos los valores de beta 0 y beta 1, ¿cómo lo estimamos? Con la recta estimada y los valores de B0 estimo beta 0 y B1 estimo beta 1, ¿sí? Estos estadísticos son muestrales, B sub 0 y B sub 1, ¿sí? Que nos sirven para estimar los valores de beta 0 y beta 1, que serían los valores reales de la ecuación, ¿sí? Vamos a ver ahora, en un ejemplo, la recta de regresión ajustada que nosotros tenemos, dice, y es el valor estimado, pronosticado o ajustado, ¿sí? No es el valor real, no es el valor exacto, ¿sí? Este del libro de Walpole es un ejercicio que tomamos de ejemplo para ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Que dice, considere los datos experimentales de la siguiente tabla que se obtuvieron de 33 muestras de desechos tratados químicamente en el estudio realizado en Virginia Tech. Se registran los valores de X, la reducción porcentual de sólidos totales y de Y, el porcentaje de disminución de la demanda de oxígeno mecánico. Si ustedes tienen acá, tenemos 33 pares de datos, ¿sí? Esos 33 pares de datos son lo que nosotros vamos a necesitar para calcular los datos necesarios. ¿Qué se hizo acá? El gráfico de dispersión, ¿sí? El gráfico de dispersión de esos puntos, de esos 33 puntos, está acá. Nosotros lo que vemos acá, o podemos analizar, que se puede marcar una línea o estimar una línea. Fíjense, yo marco cualquiera, más o menos que se ajuste a los datos. Por ejemplo, esa línea verde que yo acabo de marcar, puedo decir que es una regla de regresión estimada, pero hecha a ojo esta, ¿no es cierto? Esta es hecha a ojo. Entonces, puedo decir que esos datos se pueden ajustar con el método de regresión lineal simple porque tiene una tendencia acá creciente. ¿Bien? Ahora bien, yo lo primero que tengo que hacer cuando tengo que analizar este tipo de problemas es el tipo de datos que puedo obtener de acuerdo a la dispersión. Nosotros vemos que se puede ajustar a una línea recta, pero ¿qué pasaría si yo tengo los datos dispersados de otra forma, en la cual este, no se ajusten a una recta, sino que a lo mejor se ajustan a una parábola? Entonces sería una regresión cuadrática, ya no sería lineal. O se ajusta, por ejemplo, a una curva exponencial, entonces no podríamos solucionar con regresión lineal, sino que tendría que ser una regresión exponencial, ¿sí? Entonces, nosotros al ver la dispersión de los datos, que ya lo ven en diapositivas siguientes, cómo pueden ser la dispersión, y nosotros ahí ya podemos ver, che, no, acá ¿se ajusta o no se ajusta a la regresión lineal simple? Nosotros acá estamos trabajando solamente con la regresión lineal simple. Si no se ajusta, decimos, no, no podemos resolver por este método, por la dispersión de los datos, y listo. O si lo tratamos de resolver a fuerza, puede ser que los resultados no sean buenos. ¿Bien? Entonces, es bueno saber, para eso ustedes cursaron en análisis matemático 1, cursaron las funciones elementales, saben, a ver, la de radicación, la de exponenciación, la de, por ejemplo, 2 a la x de función exponencial. Todas tienen un tipo de gráfico en los cuales ustedes reconocen y se darán cuenta, función logarítmica, ¿sí? Entonces pueden hacer también una regresión logarítmica.
O sea, depende del tipo gráfico. Para eso nos sirven varias cositas que vimos en análisis matemático 1, por eso es correlativa de esta materia. Bien. Nosotros, acá yo hice una recta lineal, así a ojo, que se ajusta, pero esta técnica utiliza el método de los mínimos cuadrados para obtener la recta que nosotros vamos a usar para estimar. Esa recta de los mínimos cuadrados es la mejor que se puede obtener con los datos que tenemos para resolver el problema, ¿sí? Fíjense acá, la recta de regresión ajustada es la que está en rojo y la recta de regresión verdadera es la que está en azul. Si bien están cercanas, no son las mismas, ¿sí? Porque ¿cómo se obtendría la recta de regresión azul, la verdadera, usando todos los datos que tengamos? No solamente 33 como estamos usando acá. Si nosotros usamos todos los datos, obviamente, que tengamos, vamos a llegar a la recta de regresión verdadera. ¿Bien? Entonces, esta es la estimada y esta es la verdadera. ¿Bien? Veamos los supuestos que deben cumplir, dice el modelo, para resolver por el método de regresión lineal simple las observaciones individuales alrededor de la verdadera recta de X. Primero, los errores son normales, ¿sí? Segundo, la varianza es constante, las distribuciones tienen la misma varianza eh, sigma cuadrado. Los errores asociados ahí son independientes, ¿sí? Fíjense también otras observaciones que dice la desviación entre una I individual y el punto sobre la recta será su valor de sub I. La verdadera recta de regresión pasa por las medias. Las observaciones reales se encuentran sobre la distribución alrededor. O sea, los supuestos que deben cumplir son estos tres de arriba, los primeros que tengo que ver. Que los errores sean normales, que la varianza es constante y los errores asociados ahí son independientes. Este es el modelo que le mencioné de los mínimos cuadrados, donde el error va a ser lo menor posible, ¿sí? El residual, dice, es el error en el ajuste del modelo, dado un conjunto de datos de regresión. ¿Bien? Y un modelo ajustado, dice, el iésimo residual es el E sub I, es dado por esta formulita, ¿sí? El error de la recta real, como he dicho, como el error, como el valor en la recta real, menos el valor de la recta estimada. Y ahí obtenemos el error nosotros que estamos cometiendo. Ya vamos a empezar entonces a ver el tema de los mínimos cuadrados para obtener los valores de beta 0 y beta sub 1. A ver, antes que eso, a ver. Quiero terminar también la clase de hoy dándole unos ejemplos en el software, ¿sí? Pero antes que nada, vamos a ir a ver acá. Para que tengamos una idea de qué es lo que estamos hablando ya con esa introducción. Bienvenidos a nuestra clase sobre regresión lineal simple. La regresión lineal es una técnica estadística utilizada para predecir o estimar una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa. Entonces, esta variable cuantitativa, que es la que queremos predecir o estimar, la vamos a llamar variable y esta otra variable se va a llamar variable X. La variable Y se llama variable dependiente porque depende de X. Y la variable X es nuestra variable independiente porque no depende de otra variable, pero sí explica a Y.
Entonces, lo que tenemos que recordar es que Y se llama variable dependiente y es aquella que deseamos predecir o estimar. Y la variable X se llama independiente y es nuestra variable explicativa, es decir, que va a explicar a Y, va a estimar o predecir a Y. Y la regresión lineal es una técnica que consiste en modelar una ecuación de una recta. Vamos a crear entonces, a modelar una recta lineal, una línea que puede ir hacia arriba a una línea que puede ir hacia abajo. Ahora vamos a ver ejemplos para entender esto de las variables X y Y. Si deseáramos predecir cuánto gana un trabajador, su sueldo, en función a la edad que tiene, entonces estamos hablando de una primera variable, que es sueldo. Y como deseamos predecir el sueldo, esta variable es la Y. Y tenemos la segunda variable quanti, que es la edad. Y como nos dice que debemos predecir el sueldo en función a la edad, o sea, que queremos que edad explique al sueldo, entonces edad es nuestra variable X. Entonces, de manera general, a medida que aumenta la edad, ¿no? Va aumentando el sueldo porque crece la experiencia de un trabajador. Pues, lógicamente que un joven gana menos, una persona que va teniendo más experiencia gana más de manera general, ¿no? No es una regla que siempre se cumpla, pero de manera general esto sucede. Por lo tanto, cuando la X está aumentando, el sueldo también está aumentando. Y cuando la edad disminuye, o sea, cuando una persona es más joven, su sueldo también disminuye. Entonces, cuando ambas variables hacen lo mismo, es decir, aumentan ambas o en su defecto disminuyen ambas, decimos que X y Y tienen una relación directa porque están haciendo lo mismo, están hacia la misma dirección. Aumentan, aumentan y disminuyen, disminuyen. Vamos a ver otro ejemplo de variables. Si deseáramos predecir el tiempo que demora un edificador en construir un condominio en función al número de trabajadores que contrató para poder realizar la obra, tenemos esta variable tiempo de construcción, que es la variable Y, porque es la que deseamos predecir. Y luego tenemos la variable número de trabajadores, que es la X. Y mientras el número de trabajadores aumenta, el tiempo de la construcción va a disminuir. ¿Por qué? Porque mientras a más trabajadores contratan, lógicamente que se va a demorar menos el tiempo de la construcción, porque hay más mano de obra, hay más recursos y el tiempo tiende a disminuir. En su defecto, si yo disminuyo los trabajadores, el tiempo se va a alargar, entonces se va a demorar más en construir la obra. Por lo tanto, ahora estas variables están realizando lo inverso. Una está aumentando, la otra está disminuyendo. Y si una disminuye, la otra aumenta. Por lo tanto, decimos que X y Y tienen una relación inversa. Ahora sí, vamos a ver un caso para realizar nuestra técnica de regresión lineal. Se desea predecir la nota de un alumno en función a la cantidad de horas a la semana que estudió para un examen. Y para ello se tomó una muestra de 6 alumnos cuyos resultados se encuentran en el siguiente cuadro. Tenemos nuestra variable X, horas de estudio, y la variable que deseamos predecir, Y, es la nota. Tenemos aquí en el cuadro a los resultados de los 6 alumnos. Por ejemplo, el alumno 1 estudió 3 horas y se sacó 8 de nota. El alumno 2 estudió 6 horas y se sacó 10 de nota, y así sucesivamente. Y el alumno 6 estudió 6 horas y se sacó 12 de nota. Vamos a graficar ahora un diagrama de dispersión que nos va a permitir ver la relación entre las variables X y Y. El punto está por aquí. El tercer alumno, el alumno estudia más, la nota va a aumentar, ¿no? Por eso los puntos están yendo hacia arriba. Bueno, esto lo vamos a explicar con más detalle más adelante. Ahora podemos recordar que la técnica de regresión lineal consiste en modelar una línea recta que una estos puntos. Y como podemos observar en nuestro diagrama de dispersión, no hay una recta que pase por los 6 puntos. Porque para que exista una sola recta que pase por los 6 puntos, los puntos deberían estar alineados de esta manera. No ocurre así, no están 100% alineados, ¿no? En una misma recta. Por lo tanto, nosotros podríamos dibujar una recta de esta manera, pero no va a pasará por 2 puntos y se alejará de 4 puntos. Podemos dibujar esta línea también de esta manera, pero se aleja de los demás puntos. O también podemos modelar estas líneas, amarilla y verde, que acabamos de ingresar a la gráfica. O también podríamos graficar de esta manera, ¿no? Como la línea naranja, que pasa por este punto pero se aleja de los demás.
Y la conclusión es que existen infinitas rectas posibles que pasen cerca de estos 6 puntos de nuestro diagrama de dispersión. Sin embargo, hay una recta que es la mejor de todas. Y a esa recta la vamos a llamar ecuación estimada, cuyo símbolo va a ser y sombrero. Entonces, supongamos que la mejor recta es esta verde que acabamos de graficar. Es nuestra ecuación estimada y sombrero, que va a ser igual a B0 más B1 por X. Esta va a ser siempre la ecuación de una línea recta de nuestra ecuación estimada. Pero, ¿cuál es la mejor recta? La mejor recta se define como aquella que logra disminuir estas distancias entre los puntos reales y la recta que estoy modelando. La que logre tener estas distancias menores, que he graficado aquí con flechas negras, es la mejor recta. Y la ecuación estimada y sombrero, la mejor recta, se obtiene calculando los coeficientes B0 y B1 con el método de mínimos cuadrados. Esto se puede hacer por medio de una fórmula, pero también el SPSS es una herramienta que realiza la operación de mínimos cuadrados para poder identificar la B0 y la B1 de nuestra ecuación estimada. Entonces tenemos aquí la ecuación estimada y ya hemos visto en que y x son variables, ¿no? Es decir, pueden adoptar diferentes valores, pero a diferencia de x y y, la B0 y la B1 son coeficientes. ¿Qué quiere decir coeficientes? Que son constantes, es decir, que no varían. O sea, todo lo contrario a x y que adoptan diferentes valores, B0 y B1 solo tienen un valor, y la B0 se llama intercepto y la B1 se llama pendiente. Vamos a explicar ahora el intercepto. Vamos a enfocarnos entonces en este lado de aquí, y el intercepto viene a ser aquel punto donde, cuando alargo la recta hasta interceptar con el eje Y, aparece un punto aquí, un punto que intercepta el eje Y. Este punto es el intercepto, B0, y en este caso, vean ustedes que este punto del intercepto se encuentra a la mitad de 3 y 4, es decir, que tiene el valor de 3,5. Ahora vamos a explicar la pendiente. La pendiente nos indica la inclinación de nuestra recta con respecto al eje horizontal. Para explicar mejor esto, vamos a imaginar que tenemos una montaña y una colina, a la cual llamaremos A y B. Bueno, este era para que ustedes tengan una idea de cómo es gráficamente el método de regresión lineal simple. Con respecto a, hay una parte 1 que todavía la parte 2 la ven ustedes que es un poquito más también explicado intuitivamente, ¿sí? Cómo se resuelve eh, esta metodología. Bien. Volviendo entonces acá a la presentación, lo que nosotros tenemos es el cálculo con esta fórmula a través de los mínimos cuadrados, ¿sí? Ustedes en la calculadora van a ver, yo por ejemplo en la teoría quiero saber qué es B1, qué es B0, ¿sí? Entonces ustedes me tienen que saber que dentro de la regresión lineal simple, qué son cada uno de esos, por ejemplo, ¿sí? No le voy a pedir obviamente la fórmula esta para calcular B0 y B1, ¿no? Eso no le voy a pedir, que estén tranquilos. Así que, para acá. Pero sí que sepan qué es de beta B sub 0 y B sub 1, ¿sí? Uno es la constante o la ordenada al origen y el otro es el coeficiente del término lineal. ¿Qué pasaría si el coeficiente de término lineal, o sea, B sub 1 es igual a 0? ¿Quién me contesta eso? ¿Qué pasaría? Tendría una recta horizontal paralela al eje X. Tendríamos una recta horizontal, me dice alguno, claro, sería una constante, pero también me estaría diciendo que no existe una relación lineal, ¿sí? Porque al anular el término lineal que lleva a la variable x, estamos anulando la relación que existe entre una y otra. O sea, para cualquier valor de x que yo ingrese o quiera estimar, siempre va a ser el mismo valor porque se convierte en una constante, ¿sí? Entonces, no tendría sentido resolver por este método, este, por el método de la regresión lineal simple, el problema. Entonces acá, con esa formulita se calcula beta sub, B sub 1 y B sub 0 y se obtiene la recta
de regresión estimada, que es 3,8296 más 0,936x. Entonces, esto me sirve para estimar un valor. Por ejemplo, acá le dice calcular el valor cuando x vale 30. Entonces se reemplaza en la fórmula y se obtiene un valor estimado de 30,94, ¿sí? Podríamos pronosticar, dice, una reducción del 31% aproximadamente en la demanda de oxígeno químico si los sólidos totales se redujeran en un 30%. Esa es la interpretación ya completa. Ahora veamos acá, cuando ustedes usen la calculadora, la calculadora le va a dar la sumatoria de X, le va a dar la sumatoria de Y, le va a dar la sumatoria de XY, ¿sí? Esta sumatoria, pero lo que ustedes tienen que hacer en base a esos resultados, obtener estas tres, digamos, le podemos llamar variables, SXX, SY y SXY, para las fórmulas siguientes, para simplificar las fórmulas siguientes. Entonces, esto que ustedes tienen, SXX, en la calculadora le va a salir sumatoria de X al cuadrado, esto le va a salir sumatoria de X, entonces pone el resultado de la sumatoria de X al cuadrado, menos, y en el numerador pone la sumatoria de X, el resultado de eso le vamos a cuadrado recién sobre N, ¿sí? Recuerden que a la calculadora le da sumatoria de X al cuadrado por un lado, sumatoria de X por otro lado, son dos cosas distintas, lo mismo con Y. Y acá la SXY no es la sumatoria de XY, sino que es la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y sobre N, ¿sí? A no confundirse, ¿no? Porque si no, nos salen mal los resultados. Fíjense que la suma del cuadrado del error, después ya obteniendo los valores de la diapositiva anterior, es igual a SI menos B sub 1 por SXY, donde B sub 1 se reduce a esta fórmula, SXY sobre SXX, ¿sí? Si nosotros vamos a ver el beta 1 acá en la primera fórmula, es un poquito más complicada, ¿no es cierto? Acá. El beta sub 0 también, pero ya pasándole a la otra forma, se simplifica bastante. Entonces dice, el criterio de los mínimos cuadrados está diseñado para brindar la mejor recta ajustada que resulte en la cercanía entre la recta y la punta. Bien. Vamos a ver, ¿sí?, las inferencias sobre los coeficientes de regresión, ¿sí? Intervalo de confianza para beta 1, para beta 0 y test de hipótesis. Estos tres temas ya lo vamos a ver. Pero, antes de eso, yo en realidad lo que quiero que sepan, que antes de resolver esto, nosotros tenemos, y bueno, ya vamos a entrar acá, nosotros tenemos la interpretación que hacer con esto, el coeficiente de determinación. ¿Para qué nos sirve el coeficiente de determinación? En realidad, lo primero que yo, a mi punto de vista, tendríamos que calcular. ¿Por qué? Porque en base a eso, el coeficiente de correlación, que es R solamente, nos dice qué fuerza de relación hay entre X e Y, ¿sí? Eso oscila entre -1 y 1. Si es positivo, va a tener una pendiente creciente. Si es negativa, va a ser una pendiente decreciente. Si se aproxima a 0, no tiene una relación prácticamente lineal. Pero si se acerca a -1, tiene una regresión lineal, si sería -1 exacto, perfecta, y sabemos que es descendiente. Si se acercaría al número 1 positivo, el coeficiente de correlación nos dice tiene una fuerza de correlación muy fuerte, positiva, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo al momento de
saber. Entonces, coeficiente de correlación que es R, ese estudienlo para el parcial. También el coeficiente de determinación, ¿sí? Bueno, y acá nos dice la confiabilidad. Hablamos del R, que es el coeficiente de correlación. ¿Cuál es la fuerza de relación entre la variable X y el R cuadrado? Es la confiabilidad. O sea, dicho en palabras para que se entiendan, si me da un 0,9, eso, si R está entre -1 y 1, R al cuadrado va a estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si me da un 0,9 de R cuadrado, eso significa que el 90% de los datos están explicados por la recta de regresión estimada, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que sepamos al momento de hacer los cálculos que sean necesarios y al momento de decir, che, ¿este método es bueno o no? Si me da un R cuadrado de 0,20, dice el 20% de los datos están explicados, entonces tal vez no sería un buen modelo, regresión lineal simple, para resolver ese problema, ¿sí? Vamos a cerrar este tema con este video cortito de 4 minutos que nos dice justamente qué es eso. Quiero que quede muy claro porque eh, es muy importante para Hola, este bienvenidos. tema. En este vídeo de hoy nos vamos a centrar en aclarar algunos puntos que pueden llevarnos a confusión. Hoy nos vamos a centrar en comparar el coeficiente de correlación lineal de Pearson y el coeficiente de determinación. Hacer hincapié en que estamos hablando del coeficiente de correlación lineal o coeficiente de correlación de Pearson, ya que coeficientes de correlación hay muchos. El coeficiente de correlación lineal nos da una medida de cómo de fuerte es una relación lineal entre dos variables, es decir, cómo de conveniente sería hacer un ajuste lineal para explicar una variable a partir de la otra. Hay muchas formas de expresar esta medida. La más sencilla quizás sea esta, expresarlo como el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas. Sabemos que la covarianza siempre es más pequeña que el producto de las desviaciones típicas y esto hace que este cociente esté siempre acotado entre -1 y 1. El signo sabemos que se interpreta como el sentido de la relación. Si es positivo, la relación es directa y el modelo tiene pendiente positiva. Y si es negativo, la relación es inversa y el modelo tiene pendiente también negativa. Si la covarianza, que como el propio nombre indica es la varianza común entre las variables, es pequeña en relación a las varianzas de las variables, entonces este cociente se irá a 0, por lo que las variables no estarán relacionadas linealmente. Si por el contrario la covarianza es grande, cosa que podemos interpretar como que la varianza individual de cada variable está reflejada o absorbida en esta varianza en común, entonces este cociente se aproximará a 1 o -1 dependiendo del sentido de la relación y podremos decir que la correlación es fuerte. El coeficiente de determinación tiene un objetivo ligeramente distinto y es medir cómo de bueno es un modelo. Y de ahí que comúnmente se conozca a esta medida como bondad del ajuste. Un ajuste que puede ser lineal o no y que además puede tener distintas variables explicativas. También hay varias formas de expresar esta medida, pero quizá la más sencilla sea esta, la que lo expresa como el cociente entre las varianzas de los datos estimados por el modelo y las varianzas de los datos observados. O de forma equivalente, como 1 menos el cociente entre la varianza de los residuos y la varianza de los datos observados. Es intuitivo ver que el R cuadrado representa la proporción de varianza explicada por el modelo y esta medida se suele expresar esta vez en tanto por ciento. Así, cuanto más cerca estemos de 100, más varianza de la variable dependiente conseguimos explicar con nuestro modelo y será, en teoría, un modelo mejor. Aquí, el coeficiente de determinación tiene un pequeño hándicap y es que cuanto más variables explicativas, significativas o no, tenga nuestro modelo, más alta va a ser la medida. Es por esto que cuando comparamos modelos solemos utilizar el R cuadrado ajustado, que añade a esta medida una pequeña penalización dependiente del número de variables independientes y de la cantidad de datos observados. En el caso particular en el que estemos trabajando con un modelo lineal y suponiendo que este tenga sentido, entonces sucede que el coeficiente de determinación coincide con el cuadrado del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Pero solo eso. Es un caso muy particular. Concretando,
El coeficiente de correlación lineal de Pearson mide cómo de fuerte es la relación lineal entre dos variables. Y el coeficiente de determinación o bondad del ajuste mide cuánta varianza explica un modelo cualquiera, no necesariamente lineal y no necesariamente con una sola variable independiente. El coeficiente de determinación coincide con el cuadrado de la correlación de Pearson solo en caso de estar utilizando un modelo lineal. Y en este caso no mide si un modelo lineal es conveniente, sino cuánta varianza de los datos observados podemos explicar utilizando la correspondiente recta de regresión. Y ahora, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete, comenta y comparte. Bien. Bueno, creo que con esto ya estaría claro. Una, qué significa el R y el R cuadrado, ¿sí? Y dos, que va en el parcial, ¿sí? Entonces, quiero que tenga muy en cuenta eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora, o vamos a continuar con el tema de la presentación esta que tenemos para hoy, en donde dice las inferencias sobre los coeficientes de regresión. Entonces podemos hacer tres tipos de cosas dentro de lo que sería regresión lineal simple. Esto más bien lo van a ver en la práctica, en donde le van a pedir calcular, por ejemplo, intervalo de confianza para beta 1, para beta 0, o la hipótesis sobre la pendiente beta 1. En el primer caso, donde nosotros tenemos un intervalo de confianza para beta 1, o sea, entre qué valores va a estar ya diciendo la confianza. Recuerden que nosotros el intervalo de confianza era para saber justamente, a ver, con el 95% de confianza, con el 99% de confianza, entre qué valores está. Entonces, esto no es más que aplicar la formulita que nos da acá y calculamos entre qué valores puede estar, por ejemplo, con el 95% de confianza, el valor de beta sub 1, que sería el coeficiente lineal, el que acompaña a X, ¿sí? Entonces, acá, dado el mismo ejemplo que estamos trabajando, reemplazamos por los valores y nos da que el valor de beta, en este caso, beta 1, perdón, está entre 0,80 y 1, ¿sí? Entonces, entre 0,80 y 1. Bien. Si nosotros vimos entre 0,80 y 1, ¿cuánto nos dio el valor de la estimación en la recta? Fíjense, entre 0,80 y 1. Y fíjense que en la I estimada nos dio 0,9036. Está en ese intervalo. Nosotros lo que estamos calculando acá, o sea, se verifica lo que estamos calculando y nos dice acá que está con un 95% de confianza entre ese valor. O sea, que el 0,9036 es muy, muy cercano o está dentro del intervalo este. Bien. Bueno, el segundo intervalo de confianza que nosotros podemos calcular es el de, dice, el intervalo de confianza para beta 0. En algunos libros lo llaman alfa, ¿no es cierto? Y al beta 1 le llaman beta. Bueno, eso depende de la bibliografía. En este caso, de la misma manera, fíjense que tenemos una fórmula para calcular con qué confianza puede estar entre ciertos valores. Si nosotros obviamente aplicamos los datos del problema que tenemos, obtenemos que va a estar entre 0,21 y 7,44. De nuevo, si volvemos a ver cuál es el valor de la recta estimada, da 3,8296. ¿Y qué me decía el intervalo de confianza? Entre 0 y 7 aproximadamente, o sea que está también dentro del intervalo de confianza. Acá dice el 95%. Yo podría haber trabajado con a lo mejor con el 99%, pero con el 95% da ese valor. Veamos ahora, el intervalo de confianza dice, perdón, ya lo vimos.
Veamos ahora la tercera, que es la prueba de hipótesis sobre la pendiente. Esto es muy importante porque la hipótesis nula, como ven planteada ahí, es que beta 1 sea igual a 0 y beta 1 sea distinto de 0. Entonces, este test de hipótesis, ¿para qué nos va a servir en realidad? Para ver si el modelo es bueno o no para aplicar regresión lineal simple para resolver el problema que estamos viendo. El t calculado se va a calcular de esa forma, ¿sí? Y después ustedes ya saben calcular los test de hipótesis donde hay una región de aceptación, de rechazo. En este caso sería un test bilateral porque la hipótesis alternativa es distinto de 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? La hipótesis nula de que beta 1 igual a beta sub 10, dice, en comparación con una alternativa posible. Bien. Una prueba entonces es muy importante porque cuando dice no se rechaza la hipótesis nula, la conclusión es que no hay relación lineal significativa. O sea, si nosotros no rechazamos H0, estamos diciendo que el coeficiente de término lineal es igual a 0 y eso significa que no hay una relación lineal. ¿Sí? Acá dice significativa, o sea, no hay una relación lineal que nos sirva para resolver por esta metodología. Sí nos sirve cuando este beta sub 0, beta sub 1 es distinto de 0. O sea, esta prueba de hipótesis nos conviene que se rechace la hipótesis nula para verificar que tiene una relación lineal significativa y podemos resolverla con esta metodología sin ningún tipo de problema. Bueno, esto ya lo vamos a ver en el software, ¿sí? Pero quería que veamos acá otro tipo de intervalo, es para la respuesta media, ¿sí? También dice, la respuesta media, la ecuación esta dice, se puede utilizar para predecir o estimar la respuesta media, ¿sí? Pero sí o sí tenemos que tener un valor de x sub 0 para probar. Cuando x igual a x sub 0, dice, se podría emplear para pronosticar un solo valor de y0 en la variable xy, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta media y la respuesta puntual que nosotros aplicamos en la recta regresión estimadas que obtuvimos, ¿sí? Esa es puntual, nos da un valor puntual. Si yo pongo x0 igual a un valor, me va a dar un y puntual. En este caso, la respuesta media me da un valor, entre qué valores puede estar y si es que yo pongo un valor x sub 0, ¿sí? Esa es la diferencia. Acá ya decimos que introducimos lo que es, de nuevo, la confianza. En este ejemplo también trabajamos con el 95% de confianza, aplicamos la fórmula y llegamos al resultado de que para cuando valga 20, el valor en este caso dice, a partir de la ecuación de regresión, encontramos que para x ser igual a 20% de reducción de sólido, se obtiene el resultado de que la respuesta, o sea, iba a estar entre 20 y 23, ¿sí? Seguramente si yo calculo el valor puntual, me va a dar sí o sí entre esos dos valores. Bien. Y ahora por último, en cuanto a los intervalos ahora vemos el intervalo de predicción, ¿sí? Para cualquier valor único de i sub 0. Este intervalo de predicción dice, calculado representa un intervalo que tiene la probabilidad de 1 menos alfa de contener no un parámetro, sino un valor futuro de i sub 0, ¿sí? De la variable aleatoria i. Entonces, acá nosotros estamos prediciendo un valor puntual de i sub 0 en base a un intervalo de confianza. De la misma manera que resolvimos el caso anterior, este también tiene un ejemplo en donde calculamos y nos da para un i de 20 también, creo que, a ver, nos está pidiendo un 95%, un x0 de 20, ¿sí? Resolvemos y nos da el valor puntual. Fíjense que el otro, acá era el intervalo de
la respuesta media, y esta es la predicción, ¿sí? No es la respuesta media, sino la predicción. Y nos da que el valor de I para un X de 0 debería ser entre 15 y 28. Si comparamos con el intervalo de respuesta media, nos daba un valor entre 20 y 23, ¿sí? Es mucho más acotado este que el otro. Bueno, esas son respuestas, o mejor dicho, preguntas de tipo ya práctica, ¿sí? Para que ustedes lo resuelvan. Acá volvemos a ver. Fíjense, acá está. Llegamos acá, veamos, se aclara un poco este tema. Tenemos el I estimado, pueden ser infinitas líneas, pero el de método de regresión lineal simple nos dice que sería el mejor ajuste. Si nosotros vemos los límites de confianza para las pruebas de respuestas medias, están más acotados, fíjense, que los límites de predicción para las respuestas futuras, ¿sí? Uno está más acotado, está más ajustado a la recta de regresión que nosotros estimamos. Bueno, esto ya lo vamos a ver, pero ahora quería verlo en el software. Bueno, vamos a ir derecho a lo que sería el software, que para ahí es donde creo que es un poco más divertido, en el cual en primer lugar vamos a ver el valor de ejercicio 1. A ver, el ejercicio 1, bueno, si yo quiero trabajar con Excel, ¿sí? Fíjense que acá ya está resuelto, pues yo lo voy a hacer de nuevo, obviamente. Fíjense los valores, la recta de la regresión, donde nos dice que beta 0 vale menos 2,73 y beta 1 0,48, ¿sí? Bueno, tenemos dos formas de resolverlo, la regresión lineal simple con lo que sería el Excel, ¿sí? En primer lugar, vamos a volver acá. La forma más sencilla, pero a la vez un poco también tiene resultados básicos, es la siguiente, en donde nosotros marcamos las variables que vamos a utilizar, incluyendo los títulos, ¿sí? Bueno, y acá decimos insertar en gráfico de dispersión, ¿sí? Gráfico, acá tenemos gráfico de dispersión, elegimos la primera opción y hoy yo tengo los gráficos, los puntos estimados de este, ¿sí? Si yo quiero ver de qué se trata, a ver, este ejercicio que estamos viendo sobre la temperatura, bien, la temperatura y el rendimiento, ¿sí? Donde para nosotros el valor de I, ¿cuál va a ser? A ver, vamos a ver, sería el rendimiento, ¿sí? No, este ejercicio no me gusta porque, a ver, vamos con el otro más sencillo de entender, donde teníamos ¿sí? Porque tenemos el enunciado inclusive, es para predecir, dice, se lleva a cabo un experimento para determinar si el peso de un animal se puede predecir después de un tiempo dado sobre la base del peso inicial del animal, ¿sí? Entonces tenemos el peso inicial y después el peso final, ¿sí? O sea, cuando nació, ponele, pesaba 42 kilos y en adulto 95, ¿bien? Y así con los distintos valores, ¿bien? Entonces, vamos a dedicarnos a resolver el tema de la regresión lineal simple y lo vamos a hacer primero de esta forma. Nuestra variable I va a ser el peso final, o sea, nuestra variable dependiente. Y nuestra variable independiente, el peso inicial. Entonces acá vamos a lo que sería insertar gráfico de dispersión
y obtenemos este valor, o este, mejor dicho, gráfico con la dispersión de los datos. Pero resulta que acá no está tan lindo gráficamente porque incluye valores desde a ver, vamos a tratar de modificar entonces los valores que están para que salga un poquito más ajustado, ¿sí? Bueno. Vamos a ver. Veamos acá, quiero ver dónde cambio el rango de los datos que quiero trabajar, ¿sí? Bien, bueno, transparencia, línea fija, relleno. Espera un momentito que estoy buscando, sí o sí, para cambiar. Dar formato, porque acá está. Entonces ponemos el mínimo valor 30, porque menos de 30 no hay ninguno, entonces se acomoda el gráfico bastante ahí. Y después del eje Y, ¿sí? El eje Y veamos que a partir de 40, ¿sí? Esto es simplemente para que sea mejor la gráfica, ¿sí? Entonces, ya tenemos eso. Acá podemos poner, obviamente, para cualquier valor, para el eje X, obviamente, vamos a poner, a ver, vamos a poner también lo que sería los valores. Vamos a agregar lo que sería el título de los ejes. Entonces acá ponemos peso inicial, peso final, ¿sí? Bueno, estos son detalles, pero así como lo vamos haciendo. Después fíjense si hacemos clic en los puntos, ¿sí? Dentro de los puntos hacemos clic y después botón derecho y ponemos agregar línea de tendencia. Y ahí estamos agregando la línea de tendencia por el método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Directamente. Y acá le podemos presentar la ecuación de la recta de regresión simple y presentar el valor de R. Fíjese que ahí automáticamente me puso igual a 2,71 menos 20,84, ¿sí? Si yo voy a ver acá, son esos los valores correctos, ¿eh? Menos 20,84 y 2,71 para el coeficiente lineal, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que nosotros tenemos que obtener gráficamente lo más importante. Si ya tenemos la recta de regresión lineal simple y el R cuadrado que nos dice que es de 0,616. O sea que está explicando al 61,6%, esta recta estimada está explicando los datos, ¿sí? O dicho de otras palabras, explica la variabilidad de los datos en un 61% aproximadamente, ¿sí? Entonces, esa sería una forma, ¿sí? Pero es un poquito simple, reducida y lo básico. Pero si nosotros queremos hacer un análisis más completo dentro de lo que sería el Excel, de esta misma información, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, en primer lugar,
tenemos que habilitar para que me salga la opción de datos. Vamos acá, no sé si vieron bien, vuelvo acá, así. Yo ya tengo habilitada, pero es para que generalmente no viene habilitada. Entonces te va a decir, pero no está la opción de análisis de datos y no está porque no está habilitada acá en opciones, dentro de opciones, complementos. Dentro del complemento, herramientas de análisis es lo que ustedes tienen que elegir. Administrar el complemento y acá tenemos que, acá donde dice ir, ¿y qué es lo que queremos que nos muestre? ¿Sí? Esto generalmente está así, o sea, no está mostrando nada dentro de los análisis. Yo quiero ver herramientas de análisis y yo le agrego este para casos particulares de otro problema. No hace falta para el caso de esto, entonces lo dejamos solamente con eso, ya me va a hacer el informe de regresión lineal simple. Bien, también puede ser múltiple, obviamente. Entonces, cuando yo vaya a datos, me va a aparecer esta que dice análisis y análisis de datos. Bien, si no hacen eso que yo hice, no le va a aparecer acá, no le aparece esta opción. O sea que no van a poder hacer ese tipo de cálculo. Entonces, veamos acá cómo se hace. Vamos a análisis de datos y fíjense que tiene, parece un montón de análisis acá. Análisis de la varianza de un factor, análisis de la varianza de dos factores, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, sabida, todo eso. Pero a mí, ¿qué me interesa? Estamos viendo regresión. Entonces vamos a lo que dice regresión. Aceptar. Fíjense que acá yo ya marqué los datos. Si no lo hubiera marcado, acá lo tendría que marcar haciendo clic acá y marco, incluido el título, ¿sí? Pero ahí ya estaba marcado, ¿bien? Bueno, ahí yo marcando el rótulo, le estoy diciendo que la primera fila, el título sería de esos datos. Lo mismo acá, ¿sí? Va el rango ese de la variable X, entonces, variable Y es peso final, variable X es peso inicial. Nosotros al poner, bueno, después pueden ver residuo, probabilidad, gráfico de probabilidad normal, todo eso, ¿no? Residuales, eso lo quiero, si quiero lo agrego. Y si no, dejo eso solamente. Acá dice en una hoja nueva, opciones, ¿dónde va a querer que sea? Si yo quiero en un rango de salida, puedo marcar acá, por ejemplo, cualquier valor donde va a empezar a hacer el informe. Por ejemplo, acá yo digo en J1 que me empiece a mostrar el informe. Pero yo quiero que lo haga en una hoja nueva. Entonces la dejo ahí tildada. Fíjense que yo puedo marcar todo esto, ¿no? Los residuos, gráficos residuales, curvas de regresión ajustada. Todo eso, si quiero, lo puedo cargar y me va a servir para otro tipo de análisis más profundo. En este caso, marqué solamente y me dice toda esta información. Fíjese, el coeficiente de correlación múltiple es 0,78. El coeficiente de determinación es 0,61, que es lo que habíamos visto. En la gráfica anterior nos da el 0,61, pero si yo le calculo la raíz cuadrada de ese 0,61, me da el coeficiente de correlación que es de 0,78. ¿Sí? El R ajustado, que este nos sirve cuando hablamos de regresión lineal múltiple, o sea, cuando hay más de una variable X explicativa. En este caso, no. Después vamos más abajo y donde se obtiene la recta de regresión simple en este caso, donde tenemos los coeficientes. ¿Sí? Fíjense que son los mismos que tenemos acá. En la intercepción, con el eje Y es eso, menos 20,384. Y el peso inicial, el coeficiente que está asociado a X es 2,71, ¿sí? Entonces, veamos acá si es así. ¿Sí? 2,71X menos 20Y. Fíjense que nosotros en la teoría lo estamos viendo, primero marca el término, la ordenada al origen y después el término lineal.
pero eso es indistinto, ¿sí? Así que no se hagan problema. Acá está el coeficiente de determinación y el de correlación que obtenemos acá. Bien. Entonces, fíjense que con esto ya tenemos automáticamente, y bueno, acá fíjense que también le dan los límites inferior y superior para los cálculos, por ejemplo, este cálculo, ¿qué sería la intersección? Beta 0, ¿no es cierto? Acá les dan los coeficientes directamente que, que nosotros lo calculamos, acá te dan directamente, ¿viste? Por ejemplo, el coeficiente de beta 1 de la media y de la predicción. Lo mismo hace con beta sub 1 los intervalos de confianza para esos dos tipos de intervalos, la I media y la predicción. ¿Ven? Eso lo hace automáticamente. Bien, entonces, esta es una forma de trabajar con este software, ¿sí? Entonces, no, vamos a eliminar. Esa es una forma, ¿sí? Con el software, el Excel, que es lo que más están utilizando, creo, actualmente la mayoría de los alumnos. Veamos, ya que estamos, veamos el mismo ejercicio, pero cómo se haría con lo que sería el SPSS. Bien, en donde acá tenemos ya cargados los datos, obviamente, peso inicial, peso final, sabemos que, ¿cómo hacemos acá? Vamos a análisis, ¿sí? Dentro de lo que es análisis, que buscaríamos regresión. Fíjese, dentro de la regresión tenemos lineal, estimada curvilínea, mínimos cuadrados, personal, logística binaria, logística multinomial, original, ese tipo de regresiones, ¿sí? Regresión no lineal, o sea, acá tenemos una cantidad. Si después vemos en otro software, también tenemos otra. La variable dependiente, hemos dicho que va a ser el peso final. Y la variable independiente, el peso inicial. Los estadísticos que yo quiero que muestre, también esto es para analizar otro tipo de cosas más profundas. Si yo quiero los intervalos de confianza, lo puedo poner, ¿sí? El 95%. Gráfico, puedo hacer de los errores, esto es la suma de residuales o errores estandarizados, que acá no lo vamos a calcular. Bueno, después de eso directamente ponen aceptar y me muestra, ¿sí? Lo mismo, el R cuadrado, me muestra acá abajo, me está mostrando la constante o la ordenada al origen, y acá me manda el peso inicial, el coeficiente de término lineal, ¿sí? Y bueno, acá el coeficiente de confianza que nosotros le pedimos calcular, digamos, el intervalo de confianza, no el coeficiente. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es complicado. ¿Sí? No es complicado. Eso ya sería en el SPSS. Bien. Por último, vamos a ver, ya que estamos, cómo sería con el Infostat. ¿Sí? Yo les doy por ahí la variedad, distintos software, porque antes solíamos dar con o no, yo en realidad la profesora que estaba anteriormente, de adjunta antes que entre yo, ella daba con el Minitab, ¿sí? Así resolvía, pero resulta que el Minitab es una licencia paga, es una licencia aparte paga cara, bueno, el SPS también, pero el Infostat acá no, barato, y el Excel lo tienen todos, así que en ese sentido, por eso les doy distintas alternativas. Acá vamos lo que sería estadística, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar acá? Regresión lineal. Fíjense que acá tiene regresión lineal, regresión no lineal también. Elegimos eso. De nuevo, la variable dependiente es la final. Eso no se tienen que confundir si no le salen los datos todo al revés. En realidad los resultados van a ser similares, coeficiente, correlación, todo. Pues son la misma variable, pero
yo tengo que saber cuál es mi variable dependiente para el problema que yo estoy solucionando, ¿sí? Bueno, acá fíjense que hay menos opciones, inclusive que el otro, que sería el SPSS, ¿no es cierto? Bueno, menos opciones en la primera parte, pero acá fíjense que tenemos para calcular también tabla de resumen de criterios, todo este que no lo utilizamos nosotros. Después también tenemos para calcular el coeficiente de confianza y de predicción, ¿sí? Por ejemplo. Después tenemos para calcular acá podemos decir 95 o más por ciento de confianza. Entonces tenemos varias cositas ahí para calcular. Entonces yo pongo aceptar y fíjese que acá me muestra lo siguiente. En primer lugar, el gráfico de dispersión, ¿sí? O sea, armadito con la recta de estimación que nosotros estaríamos calculando. Después, acá me muestra el coeficiente de la constante, que sería la orden al origen, y el peso inicial, también lo conocen. Todos coinciden, obviamente, los resultados, ¿no es cierto? Entonces acá tengo el límite inferior y superior del intervalo de confianza y de la esperanza y de la predicción, ¿sí? Que nosotros le estamos pidiendo. Y después, perdón, acá tenemos los límites inferiores y los valores para la constante, para lo que sería beta 0 y beta 1, ¿sí? ¿Entre qué valor estaría con 95%? Y acá abajo, ¿qué tenemos acá abajo? Tenemos el modelo. Ay, no, ¿dónde está R? El modelo. El valor de R no lo pedimos acá. Ah, no, acá está. Ese. Eso está buscando. El valor de R cuadrado es 0,62. Si bien no me muestra el de R solo, es porque calculo la raíz cuadrada y ya obtengo el coeficiente de correlación, pero acá no lo muestra en el detalle. Y el R cuadrado ajustado, les decía que es útil, pero este, mm, cuando trabajamos con lo que sería regresión lineal múltiple, con más de una variable aleatoria X, ¿sí? Entonces, lo que nos sirve a nosotros es esto, que nos sirve para obtener la recta, es lo que estamos viendo hasta ahora, los intervalos de confianza, ¿sí? Y luego tenemos esos valores de R cuadrado de R que nos sirven a nosotros para hacer el análisis, ¿sí? Y bueno, con la gráfica también, ¿sí? Con la gráfica que nos serviría con los valores, ya nos pone, ¿no? Peso inicial, peso final, nos faltaría poner un título si queremos llevar a imprimir para hacer un informe, ¿sí? Bueno, fíjense que todos los valores inclusive lo agrega acá, agrega en otras columnas, ¿bien? Bueno, eh, con esto estaríamos cerrando. Este tema no es muy largo, ¿sí? Eh, no es muy largo, entonces por eso estaríamos cerrando ahora con la práctica de este tema. Ah, paso la asistencia, ¿cierto? A ver, paso la asistencia. Esperemos que todo lo que están lleguen, le vaya bien en el segundo parcial. Recuerden que es viernes 31, no mañana, sino el otro viernes. Quedan prácticamente en 9 días, así que no se dejen estar. Si necesitan consulta, avisan antes del mediodía para la consulta del lunes. Y también, si es necesario, nos podemos volver a conectar para la consulta para el miércoles que viene, en este horario, digamos, de la clase. Bien. No sé si tienen alguna consulta, porque con esto estaríamos terminando el tema de todos los temas que vamos a ver este cuatrimestre. Yo sé que les queda Profe, ahora.
Una pregunta, ¿y bondad de ajuste eso no da? Bondad de ajuste no entra en el programa de ustedes, ¿sí? No está entrando en el tema de ustedes, solamente le mencioné que ese de bondad de ajuste está entre, ¿cómo se llama esto? Está en la misma tabla resumen de test de hipótesis, una de las opciones esa, uno eh, de los casos es el de bondad de ajuste, ¿sí? Que no es difícil, no es difícil. Ya, y si por ahí si le interesa a alguno, lo podemos ver si quieren así en media hora, capaz que vemos ese tema la semana que viene, en este mismo horario. Bueno, profe. Este, Bueno, profe, avisen sí, sí, no está no está en el programa de la materia, no se evalúa ese tema, pero si le interesa, podemos verlo la semana que viene. Y si quieren hacer consulta, eso me avisa, me mandan un mail o por la misma aula virtual, mandan un mensaje y lo hacemos, ¿sí? ah, bien, profe. Bien, muchas gracias. Profe, Bueno, ¿cómo se llama, profe? sí. ¿Cómo se llama esa aplicación que usted utiliza? El, el que Una utilizó es el en... Infostat, una es el SPSS y la otra es, bueno, el Excel, ¿sí? Lo que Ah, yo bien. quiero ya para el año, esto si Dios quiere, se tiene que reestructurar la materia en donde cual, este, si yo quedo como parte de informática, la licencia de sistemas, vamos a ver también programación en R, ¿sí? Es ya el año que viene, bueno, sí, pero primero hay que dividir la cátedra en dos, entonces cada cátedra se va a llevar unas carreras, porque ahora es medio complicado, pues son 6 carreras, ¿sí? La que estamos entonces, si se divide podemos ver el tema. Vimos algo, pero muy, casi nada de R. Para mí es uno de los más potentes software, pero ahí también hay que meter un poquito más de programación. Si acá ustedes se han dado cuenta, no programan nada, simplemente elegimos la opción y obtenemos los resultados. Pero si queremos ir un poquito más allá, para hacer otro tipo de estimaciones más importantes y distintos tipos, por ahí necesitamos un programa así como el R, que es especialmente para estadística, probabilidades, y tiene los paquetes que trabajan de la misma manera que el Python. El Python no, porque yo no lo manejo, el Python sí, hice muy pocas cosas en el Python, así que, pero también el que maneje el Python, está muy bueno porque es de propósito general y ustedes consiguen los paquetes que se regresión lineal múltiple, los paquetes qué sé yo, de test de hipótesis, los paquetes de intervalos de confianza y pueden trabajar seguramente también con Python, ¿sí? Bueno, eso es lo importante que tienen los software. Pero entre estos software que yo después el PSPP, a ver, no sé si lo tenía acá, el PSPP es un software gratuito, ¿sí? Que lo sacan justamente al revés de ese PCS, es un software gratuito donde las salidas no son tan bonitas tal vez como el SPSS, pero hace prácticamente el 90% de lo que hace el SPSS lo hace el PSPP. Nada más que el PSPP es gratis y el SPSS estaba en el orden de los 3.000, $4.000 anuales de licencia. ¿Mm? Que para nosotros es una fortuna en este momento. Bien, por Profe, eso les trato de dar. qué versión usa del Infostat o es uno solo o del SPS? La versión que yo Ah, tengo es a ver, del Infostat, a ver, ya te digo, a ver, la del Infostat, dale el Infostat, a ver, estoy viendo acá en el software. Esta dice que es la del 2020, ¿sí? Es la que yo estoy utilizando, ¿sí? Es la del 2020. Eh, ustedes, si, digamos, esta versión está hecha, la particularidad que tiene, creo que ya le dije en alguna oportunidad,
La particularidad que tiene el Infostat es que está hecho en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, y realmente si no es gratis, o yo creo que para el estudiante le dan la versión gratuita. Esta nos dieron un curso, los mismos profesores que crearon esta herramienta de Infostat vinieron a dar algunos módulos de la maestría que estamos, bueno, ya estoy terminando, yo si Dios quiere la tesis, a ver cuándo la puedo terminar, pero vinieron a dar algunos módulos los profesores que han creado ese software. Entonces, ellos, no sé, por decir el precio que se habló desde hace 2 años que cursamos este módulo, hablaban de 3.000, 5.000 pesos la licencia anual, ¿no? O sea, si hablamos en dólares, estamos hablando de menos de $5, que era una licencia anual para la gente que utilice para producción. Pero para los alumnos, que yo creo que esta versión es para alumnos más que nada, te permite hacer un montón de cosas y no pago nada, digamos. ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno, digamos. El Stata es un término medio entre el SPSS y el Infostat, que también utilizo el Stata, la versión 15 que tengo yo creo que hay otras versiones más nuevas del Stata, pero esta versión ya hay que pagar también un monto, pero no es tanto también como el SPSS. Aunque un profesor que trabaja con Stata en uno de los módulos nos comentó que él pidió la licencia, no sé si estudiantil, educativa. Y bueno, esa la puedo utilizar con fines educativos o la docencia o los alumnos la pueden utilizar también una versión sin pagar. Bien. Bueno, no sé si tienen otras preguntas y si no ya estaríamos viéndonos en las consultas el miércoles que viene. Se me confirman a ver si algunos quieren conectarse, vemos algo de bondad de ajuste o consulta simplemente. Me avisan también antes del miércoles. O el martes me avisan si se van a conectar o no. El miércoles, ¿sí? Si no avisa nadie, quiere decir que no se va a conectar nadie, ¿no? Así que bueno, como ya van a estar próximo Bueno, al profe, parcial, ya sí, veo que algunos. ya le mandamos un mensaje ¿Mm? para antes del martes, para si nos puede ayudar con eso y bueno, Bueno, repaso, ¿no? estamos en contacto entonces. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, Hasta luego, de nada. chao, profe. Gracias a Hasta ustedes por la luego. atención. Hasta luego.